Para que nuestra economía crezca y lo haga de una forma sostenida, El Salvador debe ser competitivo. Una parte importante de ese esfuerzo para atraer inversión y llevar al país por la senda del desarrollo descansa en el Ministerio de Obras Públicas y en la ejecución de su política integral de logística, movilidad, transporte y puertos. Con el ministro del MOP, Gerson Martínez, conoceremos en detalle sobre esta política, que es algo así como la columna vertebral sobre la que se asienta el trabajo del ministerio en este quinquenio. Ministro, para que la población nos entienda, ¿qué es y en qué consiste esta política de logística, movilidad, transporte y puertos? Bueno, esto es muy simple. Para que una economía en cualquier parte del mundo eleve sus niveles de productividad, gane niveles de competitividad, se requiere avanzar hacia una efectiva movilidad de la población y hacia una efectiva movilidad de los productos, hacia una efectiva movilidad de la cadena de suministros. Eso es clave, sobre todo en regiones como la de Centroamérica, que tienen problemas de crecimiento. Centroamérica, por ejemplo, tiene dos grandes lastres para su crecimiento. Unos son los altos precios de la energía eléctrica, y los otros son los altos precios del transporte logístico, del movimiento de la cadena de suministro, del movimiento de los productos. Sí. Esos son los más altos costos de producción de nuestras empresas. Y eso impacta en los precios, por consiguiente golpea el bolsillo de los ciudadanos, golpea el presupuesto familiar y además golpea gravemente a las microempresas, a las pequeñas empresas, que son las que se ven más diezmadas por esa situación. Por esa razón es que nosotros hemos iniciado, estamos ya en la fase final de revisión del anteproyecto de una estrategia, de una política de Estado integrada de movilidad y logística, de movilidad, infraestructura, logística, transporte y puertos. Es decir, se necesita una articulación. ¿En qué consiste esto? Es muy simple. Para que una región o un país avance hacia el desarrollo, no puede depender el movimiento de los productos de un solo modo de transporte. Por ejemplo, el modo carretero. Japón, Corea o regiones como Europa u otras regiones del mundo han avanzado articulando diferentes modos de transporte, el modo carretero con el modo ferrocarrilero con el modo marítimo portuario, el modo marítimo portuario con el modo aeroportuario, etc. Es esa articulación, la integración de los diferentes nodos logísticos, ¿verdad? El nodo marítimo portuario con el nodo ferrocarrilero, etc. Esto es lo que ha permitido que los países, las empresas bajen los costos de producción, ganen niveles de competitividad, generen más empleo, eleven la producción. Eso es lo que tiene que hacer el país. Nosotros somos hoy por hoy el primer país de la región que ha elaborado su estrategia y estamos trabajando ya en esa dirección. Todos los proyectos estratégicos que nosotros estamos haciendo ya están alineados con esa política, con la política de logística. Y en materia de movilidad de la población, el sistema integrado de transporte del área metropolitana es parte de eso. Los pasos a doble nivel que se están diseñando son parte de eso. La autopista al Puerto de la Libertad y todo lo que estamos proyectando del aeropuerto internacional hacia Zacatecoluca, de Zacatecoluca a Usulután, de la Unión hacia el Amatillo, todo forma parte de esa política articulada de movilidad de la población y de movilidad de los productos. Con eso, ¿qué buscamos nosotros? Lo que buscamos es impactar en la economía familiar, también en la economía de las empresas. Necesitamos consolidar esta política de estabilización de precios, ¿verdad? Aquí en El Salvador, siempre en todos los países, los gobiernos tienen que hacer una lucha para evitar la espiral inflacionaria. Aquí no se ha experimentado una espiral inflacionaria devastadora, por lo menos en los últimos 8 años. Sin embargo, hay que mantener una firme política de estabilización de los precios.
Eso no es una política de control de los precios. De lo que se trata para que El Salvador salga de la larga onda de más de 30 años de lento crecimiento, la clave está en elevar la productividad de todos los factores, elevar la productividad del capital, elevar la productividad del trabajo y también elevar la productividad de la administración pública. ¿Es esta política, a su juicio, una de las bases en las que se va a sentar el crecimiento económico en los próximos años? Definitivamente, porque en materia energética es fundamental dos cosas. Uno, la diversificación de la matriz energética, de diversas formas de producción de energía, diversificar, que haya más oferta, y al mismo tiempo optimizar lo que tenemos. Están apostando también, como ya lo decía, en invertir en puntos estratégicos. ¿Qué estrategias hay para apuntalar el desarrollo en otras zonas? Por ejemplo, no precisamente las grandes ciudades y puertos. Bueno, para desarrollar un país necesitamos avanzar hacia el desarrollo equitativo de todos los territorios. Cuando decimos un desarrollo equitativo es porque hay que asignar un papel en la producción, en la economía a cada territorio y definir allí cuáles son los polos de desarrollo de los territorios. Es claro que un polo fundamental para nosotros es la zona del Puerto de la Unión. Esa tiene que ser una región de desarrollo, un polo de desarrollo. Entonces, es clave eso. Y la articulación de esos territorios tiene que ver con el transporte, tiene que ver con la logística, tiene que ver con la infraestructura. La estrategia está orientada, en primer lugar, tenemos que dar un salto a desarrollar la malla de corredores logísticos en el país. Es decir, cada unidad productiva, grande, mediana, pequeña o microparcela, cada unidad productiva merece un buen camino. Entonces el Estado tiene que hacer una reforma y una buena articulación entre el gobierno central y los gobiernos municipales, entre el Estado y el sector privado, para convertir a El Salvador en los próximos 10 años en la cuadrícula mejor conectada del continente. Solo somos 20.000 kilómetros cuadrados, lo podemos lograr. Lo importante es tener consistencia de propósitos, ¿verdad? Firmeza de propósitos y avanzar en esa dirección. Pero al mismo tiempo necesitamos articularnos a nivel global, a nivel regional, porque el movimiento de la cadena de suministros no solo es local, no solo es doméstica. Para que un país gane competitividad, tiene que integrarse a las cadenas. Nosotros tenemos que aumentar el intercambio con la región, con Centroamérica, con Mesoamérica, avanzar hacia el mercado más grande que es el de los Estados Unidos. Nosotros, para generar empleo, necesitamos generar más producción y que esa producción sea más demandada afuera, tenga más mercados, más nichos de mercado, ¿verdad? Además de satisfacer las necesidades de la población para elevar la calidad de vida de la familia salvadoreña. Esa es la fórmula para desarrollar al país. Y la estrategia logística está en el centro. La estrategia logística es la ampliación del aeropuerto internacional. Fuimos con el presidente de CEPA a la presentación todavía es un anteproyecto de lo que podría ser la ampliación del aeropuerto. Allí se requiere una inversión de alrededor de 500 millones de dólares. Pero la modernización ya comenzó. Sí. Ya comenzó la modernización, está en marcha la modernización del aeropuerto que hemos tenido. Pero la modernización de lo que tenemos no es lo mismo. No es lo mismo que la ampliación, no es suficiente. Nosotros necesitamos llegar en los próximos años a 3 millones, el paso de 3 millones de pasajeros. Para eso necesitamos aumentar otros módulos, aumentar y convertir este aeropuerto en el aeropuerto más importante de la región, como ha sido por mucho tiempo. Ministro, semanas atrás usted habló de una inversión de al menos 621 millones en varios proyectos a lo largo del quinquenio. ¿Cuáles son los principales proyectos a ejecutarse y qué fuentes de financiamiento tienen? Bueno, son varias fuentes. Un proyecto muy importante del que casi nunca se habla es la modernización de los pasos fronterizos en el país.
Hoy los pasos fronterizos para el transporte de productos se caracterizan en Centroamérica por las largas esperas. Eso golpea a la producción del país a todo nivel, golpea el intercambio. A veces aquí en Centroamérica, por esas largas esperas, los productos perecederos se pierden. ¿Quién termina pagando eso? Lo paga la industria, sí, pero al final de la cadena quien lo paga son los ciudadanos. Entonces, nosotros estamos emprendiendo, por ejemplo, en Centroamérica, donde el mayor volumen de intercambio es entre Guatemala y El Salvador. Necesitamos modernizar todos esos pasos fronterizos. No solo necesitamos puentes, necesitamos nodos logísticos ahí, en donde se separe claramente el flujo de las personas del flujo de exportaciones y del flujo de importaciones, donde se unifiquen los controles. Tenemos que avanzar hacia pasos integrados, hacia pasos únicos. Esa es la propuesta de El Salvador. Debo informarle, Wendy, que nuestro gobierno ya inició conversaciones muy serias con Guatemala para avanzar en esa dirección. De momento, al parecer, los astros se están alineando y hay expresión de voluntades, tanto de El Salvador como de Guatemala, de avanzar hacia eso. Entonces vamos a hacer el cambio, la sustitución del puente del corredor pacífico, la Chadura. Vamos a cambiar el puente de Anguiatú. Vamos con Guatemala a cambiar el de las Chinamas. Ahí nos hemos dividido con Guatemala y El Salvador porque es una responsabilidad binacional, pero estamos ya avanzando a toda máquina en la construcción de un corredor entre la ciudad de Chalchuapa y la ciudad de Jerez en Guatemala, que es un paso seco, es un paso seguro. Ahí, por ejemplo, habrá que construir todas las edificaciones aduaneras. La pregunta es, y otra vez, como hace 200 años, ¿se va a construir una al lado de Guatemala, otra al lado de El Salvador? ¿O al fin va a funcionar una propuesta que hemos hecho el Ministerio de Obras Públicas de El Salvador y le hemos hablado con nuestros homólogos de hacer una sola edificación, un solo complejo? Y que los sistemas se vayan integrando gradualmente, avanzar de la integración física hacia pasos únicos. Sí. Eso naturalmente se tiene que avanzar con un nivel de gradualidad, pero hay que tener claridad de propósito de hacia dónde queremos ir y hay que comenzar ya. Aquí había que haber comenzado ayer o antier, pero la inflexión ha comenzado. ¿Y hay apertura por parte de Guatemala, me dice, para hacer...? Sí, hay apertura. Lo mismo en el Amatillo. Quiero decirle que eso tiene que ver con el corredor seco. Para nosotros es importante eso, ya que no tenemos salida al Atlántico. Necesitamos que nuestros productos lleguen también a los puertos del Atlántico. Allí nosotros vamos a construir una autopista, la vamos a ampliar a 4 carriles hasta Zacatecoluca, con la cooperación del MSC. Luego vamos a avanzar hasta el antiguo Puente de Oro en Usulután y así gradualmente, pero al mismo tiempo se va a tirar una recta, un nuevo corredor logístico entre Agua Salada, aquí en La Unión, hacia Santa Rosa de Lima, para que esa ruta también tenga 4 carriles, ya tiene 2, entonces con esto tendría 4 carriles. Y luego hay un proyecto de 6 kilómetros que va de allí hasta el Amatillo, que eso se hace con el apoyo de MSC. Y allí es donde está ya un diseño también de un paso logístico muy avanzado como el que le planteaba. En ese sentido, El Salvador está tomando iniciativas en la región. No solo eso, debo comentarle que ya el Consejo de Ministros de Centroamérica aprobó avanzar hacia una estrategia marco de movilidad y logística y le dio la misión a El Salvador de coordinar el diseño de esa estrategia. Eso lo está trabajando el Ministerio de Obras Públicas de El Salvador. Pero al mismo tiempo, Mesoamérica, que incluye a México y otros países, también se adhirieron al mismo acuerdo y han designado a El Salvador para trabajar en eso. Ya estamos iniciando a trabajar, pero lo primero es que tenemos que hacer nuestra tarea. Por eso es que en la primera semana de febrero nosotros le entregamos al presidente la estrategia logística de El Salvador. Ministro, hace 2 semanas iniciaron las pruebas pilotos del CITRAMS. ¿Qué puede destacar de estas 2 semanas de funcionamiento? Bueno, inició la primera subfase
de la prueba. Este día inicia la segunda fase. Ya con pasajeros, ¿no? Sí. La primera fase sirvió para varias cosas. Uno, se puso a prueba las primeras 8 unidades, 4 autobuses articulados y 4 padrones. Fue una prueba de 9 a 3 de la tarde. En segundo lugar, sirvió para ir estableciendo el modelo operativo, ¿verdad? Inicial, todavía con un pequeño número de unidades. Se comenzó a medir los tiempos y las frecuencias, ¿verdad? Que van a ser las unidades, a probar eso, sí, ¿verdad? Que estaba en el plan maestro. Sirvió en cuarto lugar para calibrar las estaciones y también para calibrar las unidades, tanto las articuladas como los padrones y otros componentes del sistema. En quinto lugar, permitió pasar a otra fase de capacitación de la primera generación de conductores. Son conductores que se han preparado técnicamente, pero que se han preparado psicológicamente y en relaciones humanas, porque el CITRAMS es el paso de un sistema que maltrataba al ciudadano a un sistema de servicio al ciudadano. Y hoy que se inicia la segunda etapa, con eso se van a completar la capacitación de 50, ¿verdad? Y así gradualmente hasta llegar a un número bastante alto. Se avanzó en la sincronización semafórica en todo el corredor del CITRAMS. Se ha identificado, ha servido para verificar 17 puntos claves de intercepciones donde el Viceministerio de Transporte estaba planteando hacer algunos ajustes. Es en las pruebas pilotos donde se pone a prueba antes de que el Viceministerio de Transporte haga esas adecuaciones. ¿Y en estas pruebas todo transcurrió con normalidad? ¿Qué es lo que puede destacar? Todo ha discurrido con normalidad. Había una situación, como esta es época de la zafra todavía, se modificó la ruta cañera, de la ruta que viene de San Vicente y La Paz, ¿verdad? De San Martín, etcétera, de la troncal del norte. Se pasó a la otra fase de señalización. Todavía estaría pendiente otra fase de señalización para el paso peatonal, para la circulación de los usuarios, para el respeto de los carriles. Se habilitaron, todavía en esta fase, por ejemplo, lo que se le llama los sapos, aquellos separadores, sí. Esos se van a mantener igual, porque en toda la primera etapa, eso se pone para ir educando que cada uno respeta su carril, ¿no? De otra manera se lo saltan. El sistema, sin embargo, contempla que hay puntos donde eso disminuye de altura, entonces esa va a ser en una siguiente etapa. Se habilitaron rutas alternas para descargar el Boulevard del Ejército, pero además se comenzó a montar el sistema de seguridad que va a tener el CITRAMS. Por eso es que hubo algunos de los que siempre se oponen, criticaron, bueno, ¿y por qué tanta seguridad? Y yo les respondo, porque los salvadoreños merecen esa seguridad, porque el CITRAMS va a ser el sistema de transporte más seguro, por eso. Y no solo eso, ese sistema se va a mantener y se va a consolidar. Hoy el sistema de la PNC pasa a otra etapa y posteriormente va a ser mucho más fuerte y efectivo porque va a tener un centro de control y un sistema de cámaras en toda la ruta, para que en tiempo real puedan reaccionar de manera rápida y tener un control de todos esos movimientos. Es para la seguridad de las personas. ¿Y qué expectativas tienen de esta segunda fase que inicia esta mañana ya con pasajeros? Se van a habilitar este día 10 unidades, se van a comenzar a capacitar 25 conductores más para completar los 50. Se va a poner a prueba las frecuencias y los tiempos, pero ya con el ingreso de pasajeros. Y se inicia la introducción de una nueva cultura. Aquí vamos a pasar de una nueva cultura para los conductores
y también para los usuarios. Para los conductores, para que se familiaricen con el sistema, pero para los usuarios, para que se familiaricen con el sistema, y para los motoristas o conductores, para que inauguren una nueva forma de trato al ciudadano, ¿verdad? Más humanizado, más respetuoso, basado en relaciones humanas. Todavía en esta fase, porque son fases de prueba, son fases donde tienen que los empresarios privados asegurar la gratuidad hasta que el sistema esté plenamente probado. Ok. Ministro, persisten las quejas de los usuarios por los congestionamientos que ocasiona el SITRAMS. ¿Qué alternativas plantean ustedes para mejorar el flujo vehicular? Bueno, el SITRAMS a futuro es la solución. En la zona del Boulevard del Ejército siempre fue una zona de embotellamientos, toda la vida, toda la vida. El SITRAMS es la solución, claro, en sentido progresivo. ¿Por qué? Porque en la medida que se van incrementando el volumen de unidades en el SITRAMS, también se irán gradualmente retirando o reorientando o redistribuyendo en el sistema las unidades. Algunas pasarán a las rutas alimentadoras. Al mismo tiempo, SITRAMS es la ampliación de un nuevo carril a la carretera Soyapango-San Salvador por la vía de Agua Caliente. Eso es SITRAMS. SITRAMS es el aumento en aproximadamente 2,5 kilómetros de un carril más a la ruta de Santa Marta. SITRAMS es el proyecto de avanzar a futuro a construir un proyecto que quedó paralizado hace más de 40 años, que es la autopista norte, que iría de aquí, por la zona de la Quinta, después de la Universidad Nacional, hacia la zona de la Universidad Don Bosco, y que conectaría de manera más rápida y fluida toda la zona de San Martín, Soyapango y Lopango con la capital. ¿Y cómo va el proceso de licitación para adjudicar la empresa que se va a encargar de terminar la terminal de Soyapango? Bueno, eso está caminando. Mientras tanto, tal como lo reportan los matutinos de este día, el Viceministerio de Transporte instaló una parada provisional, ¿verdad? Mientras se termina de construir la terminal. El proceso licitatorio prácticamente ha comenzado. Quiero referirme también, ministro, al caso de la ex Diego de Holguín, ahora Monseñor Romero, y es que la semana pasada usted estuvo presente en la audiencia preliminar que se suspendió por segunda vez de este proceso que se sigue en contra de 17 personas que son acusadas de sospecha de corrupción. ¿Qué expectativas tiene puestas en este proceso? Bueno, creo que son las mismas expectativas que tiene toda la sociedad. ¿Cuáles? La expectativa de justicia, la expectativa de que por fin todos seamos iguales ante la ley y ante la justicia. Eso dice la Constitución, que todos somos iguales ante la ley. El problema es que en el pasado la ley no se hizo igual para todos y la justicia no se aplicó igual para todos. La Constitución lo dice, pero la realidad le contradice. Ese ha sido el régimen de impunidad que vivimos históricamente por décadas y décadas y décadas y décadas, donde en el pasado el robagallinas iba a Mariona, pero el robamillones iba a Miami o iba al Hospital de la Mujer. Todavía existen esos resabios. Ese régimen de impunidad todavía tiene sus tentáculos ahí. Y por eso estos sectores necesitan grandes cortinas de humo. La administración de cerca de 20 millones en costales, ellos necesitan generar focos de distracción, grandes campañas de ataque para que la ciudadanía creen que se le va a olvidar. Lo de los hospitales, eso prácticamente está quedando en la impunidad. Y ahora lo del bulevar, entonces llamado Diego de Holguín, en donde lo que está en cuestión allí es una administración de más de 63 millones de dólares, que es el costo de lo que se administró antes de que nosotros entráramos. Allí son las autoridades las que tienen que determinar qué tipo de delitos pudo haber ahí. Son las autoridades y por eso todo está en manos de la justicia. Nosotros fuimos invitados el 1 de diciembre a instalar la primera audiencia
pero no se instaló la audiencia preliminar, sino que se dijo que se reprogramaba. Y efectivamente se reprogramó para el día 14 de enero. El día 14 de enero llegamos y lo que se nos dijo es que se iba a reprogramar, porque en realidad debo decirle que aparentemente como pareciera que la juez del tribunal se encontraba incapacitada y lo que se nos planteó que se iba a reprogramar. ¿Le han dado fecha hasta el No, momento? o sea que no se reprogramó, sino que se suspendió y quedó pendiente la reprogramación. O sea, no estamos hablando todavía de juicio, Sí, sino lo preliminar. exacto. Entonces, pues tenemos la misma expectativa de la ciudadanía. Lo que plantea la Constitución es pronta y cumplida justicia, pronta y debida justicia. Porque aquí lo curioso en nuestro país es que para el roba gallinas, ipso facto, en la madrugada va, se le saca y los juicios son más inmediatos. Son severos, ¿no? Son duros. Pero cuando es la corrupción multimillonaria, la justicia se vuelve artrítica, se vuelve muy artrítica. Pero bueno, esto está por comenzar, no ha comenzado todavía, no obstante que las irregularidades de este Boulevard Diego de Holguín vienen del año 2004 y estamos en el año 2014. 2015. 2015, es decir, tiempo suficiente como para que ya se hubiera avanzado a hacer justicia, y justicia en este caso no tiene que ver solo con las responsabilidades penales, que lo tiene que ver, sino que tiene que ver, así como en lo de Taiwán, como en lo de Anda, como en lo de... tiene que ver con la recuperación de los bienes, de los millones, porque el gran problema es que al final lo que nunca aparece son los dineros, nunca. Y esos dineros se necesitan para hospitales. Los dineros que se llevó la cleptocracia se necesitan para ampliar escuelas. Los dineros que ellos se llevaron se necesitan, mire, si con esos dineros de Citrams o de hospitales o de, con esos dineros de Diego de Holguín, ya hubiéramos construido otra etapa del Citrams, o adquirir más unidades, o construir más carreteras. Entonces, pues seguimos nosotros en la confianza de que sí va a haber justicia, ¿verdad? ¿Sabe qué? Ellos se encuentran, esto es un dato muy importante, yo creo que podría haber algún nivel de desesperación en algunos imputados y en quienes les protegen con esas campañas de ataque y todo eso, porque están frente a 155 testigos. 155 testigos. Pero además un testigo mayor y el más calificado, que es un pueblo, un país entero, una sociedad, El Salvador entero, que es testigo de lo que pasó en el Boulevard Diego de Holguín. Están ante un expediente de acusación bastante sustanciado de 750 folios, de 20.000 folios de todo el expediente en su conjunto. El Ministerio de Obras Públicas, bueno, son 8 peritajes, no uno. Y que conste, el Ministerio de Obras Públicas no hace peritajes. Los peritajes los hacen las autoridades judiciales. Están ante 8 peritajes. Y están ante toda la información que llevó el Ministerio de Obras Públicas, que ha sido una de las avisos a la Fiscalía más documentados. Son más de 23.300 folios que nosotros llevamos debidamente certificados. Así que creo que hay suficiente como para poder tener expectativa de justicia y sobre todo de que se puedan recuperar los recursos. Bueno, perfecto. Ministro, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. A usted, Wendy, muchas gracias y buen día. Esperamos a la ciudadanía que concurra hoy a las 9 a la segunda fase del CITRAM.